hoy día vamos a clarificar algunos puntos que, bueno, estuve revisando yo la clase en las dos últimas clases que tuvimos de matemáticas. Nosotros, ustedes saben que nosotros grabamos todas las clases. Ajá. De hecho, estamos grabando ahora, desde ya. Hola. Porque definitivamente hay algo, a mí me da un poquito la impresión de que sí, usted está ahí, pero es como el fantasma, tía Claudia. Es como el fantasma, como que están, pero no están. Entonces, Estoy viva. Hay algunos que están, pero no están. claro, Vivo, ahí profe. apareció la caca, la catita. No estoy. Entonces, chiquillos, habíamos dicho que íbamos a dar una clase más la clase del jueves, para tener nuestra primera nota. Vamos a tener nuestra primera nota, aparte de las notas de trabajo, vamos a tener nuestra primera prueba. Entonces, ¿qué significa eso? Que la prueba la vamos a tener a través de TAT Quiz. ¿Ya? Espero que no me pase lo mismo que la otra vez donde no aparece la lista. ¿Cuándo va a ser la prueba, Marco? ¿El jueves? No el martes de la otra semana. Ah, ya. Sí, no sé. Oh, el martes de la otra semana. Y vamos a ocupar este horario para hacerlo. O sea, no vamos a tener otro horario para hacerlo. Chiquillos, no va a ser difícil la prueba, ¿ya? De partida. Va a ser una prueba fácil, con lo mismo que estamos viendo, adición, sustracción y problemas, ¿ya? No es tan complicado. Lo que sí, esta prueba me va a entregar sí o sí todo lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, que tienen que ver con los números enteros, a pesar de que esta es una unidad que nosotros partimos antes. Nosotros partimos a principios de año hablando de esto mismo. Entonces, vamos a ir clarificando algunos puntos para poder resolver luego en la prueba de la próxima semana. Entre la clase de hoy y la clase del jueves debiera quedar todo listo para poder nosotros ya comenzar a evaluar. Comenzamos. Bien, nosotros en estas clases hemos hablado de algunos conceptos básicos de lo que son los números enteros. Hablamos que existía el conjunto de los números naturales, ¿se acuerdan? Que eran los números del 0 al infinito, partiendo por los positivos. Después teníamos los números racionales. Teníamos el conjunto de los números racionales, que eran ¿cómo que se llama? Eran las fracciones, los decimales y todos esos números. Y por último, teníamos el último conjunto, que era el conjunto de los números enteros. Conjunto de los números enteros. Era el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros abraza todo. La multiplicación, la división, la suma, la resta, toda la cuestión. Los decimales, las fracciones, las raíces, y todas tienen un comportamiento distinto a partir de del conjunto Z. Todas tienen un comportamiento distinto a partir del conjunto Z. Ya. Hablamos también de algunos términos que nosotros íbamos a usar y que empezamos a ocupar a partir de la sustracción. Ya. Ahí sí. Empezamos a ocupar a través de la sustracción. Pero por si acaso lo voy a poner acá. Nosotros hablamos de inverso aditivo y ¿qué era el inverso aditivo? Era el número que al sumarlo con otro me daba 0. Me daba el elemento neutro.
Eso es lo que me dice el inverso aditivo. Y también hablamos de otro que era más importante que este, que era valor absoluto. ¿Y cuál es el valor absoluto? Era el término, era la cantidad a ver, era la cantidad de lugares alejados del cero en que se encuentra un número. Ay, se me fue el concepto. Ya me voy a acordar. Vamos con el primero, valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de el número de lugares en que se encuentra un número alejado del cero, ¿cierto? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Por ejemplo, aquí en este caso, yo puedo comparar dos números a través de su valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a comparar cuál tiene mayor valor absoluto, el 4 o el menos 2. En el fondo yo me tengo que fijar en cuál está más lejos del 0. ¿Y cuál está más lejos del 0? El 4. El 4. Menos 4, perdón. ¿Por qué? Porque está a 4 lugares del 0 y el 2 está a 2 nomás. Entonces, es mayor recorrido del 0 al menos 4 que del 0 al 2. Por lo tanto, el que tiene mayor valor absoluto sería el menos 4. Esto es valor absoluto. ¿Qué es lo que considera el valor absoluto? Solo el número, el factor numérico. Solo el número. No el signo. Entonces ahí es donde de repente te va a aparecer ¿qué número tiene mayor valor absoluto? Por ejemplo, 25. 25. menos 25, acuérdense. Menos 25. Pero si yo te preguntara, ¿cuál es el que tiene mayor valor posicional? El 5. El 5. ¿Y por qué el 5? Porque el 5 es positivo. Siempre va a ser el número que está más a la derecha. Ese va a ser el número que va a estar, o que va a ser mayor, digámoslo así. Partiendo porque es positivo y partiendo porque no me significa una cantidad negativa. Ya. También vimos los números en la recta numérica, que era lo que más no significaba, digamos, algunas cosas. Yo ahora tengo una conservadora acá en la casa, para que ustedes sepan. Tengo una conservadora, entonces el otro día estuve viendo la temperatura a la cual llegaba esta conservadora. Y me di cuenta de que esta conservadora llegaba a los menos 22 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que su distancia del cero Es son mucha. 22 lugares, pero en forma negativa. Ya. Ahora, un dato para ustedes. Los grados Celsius, los grados Celsius parten del cero según la congelación del agua. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya. El agua, para que ustedes sepan, se congela a 0 grados. Y partiendo de ese punto de congelación, tenemos calor o tenemos frío. ¿Ya? Por ejemplo, los seres humanos deberíamos vivir a 20 grados Celsius aproximadamente para no sentir ni frío ni calor.
20 grados y somos felices. Yo no. Cuando ya estamos a 17 grados, podemos sentir un poco de frío, lo cual no es frío, es ausencia de calor. Existen varias escalas de temperatura, están los grados Fahrenheit, están los grados Kelvin. Por ejemplo, en los Kelvin tenía el cero absoluto, que es el menos 365 grados Celsius. Ahí está el cero Kelvin, que es donde no existe movimiento molecular. Aquí estamos hablando de temperaturas que alcanzan el nitrógeno, por ejemplo. Ah, ya me fui a la química. Sí, esto tiene que ver con química. No, dale nomás. El profe se confunde de materia. Sí. Profe, se Es emociona. importante porque te estoy hablando, te estoy como culturizando, porque en el fondo, ¿por qué son grados y por qué en Estados Unidos hablan de los grados Fahrenheit? Porque en Estados Unidos no son grados Celsius, son Fahrenheit. Ay, estos gringos inventando cada cosa. De hecho, tienen otro sistema métrico, tienen otro sistema métrico, ellos. Ellos no hablan, ponte tú, de kilómetros, ellos hablan de millas. Ellos no hablan de kilos, ellos hablan de libras. Entonces, son medidas que ellos ocupan de otra forma a lo que nosotros ocupamos acá, en Chile. Ya. Entonces, los grados Celsius, como les decía, parten del cero de congelación. Aquí, congelación del agua. Ahora, este cero tiene un factor. Tiene que ver con altura, tiene que ver con, no sé, por ejemplo, este cero de congelación se ve a nivel del mar. Esto a nivel del mar. Acá que estamos a 800, 900 metros sobre el nivel del mar, el punto de congelación es menor, debería ser -2 por ahí. ¿Por qué? Porque se corre la escala, dependiendo de la altura. De hecho, si usted va a la cordillera o le pone una temperatura, le pone un termómetro al agua, cuando empieza a hervir se va a dar cuenta que no hierve a 100 grados. Es una cuestión simple, ¿eh? El agua hierve a 100 grados solamente en la costa. Para que usted sepa. Es porque depende mucho de la altura. Ya. Valor absoluto. ¿Qué es lo que es valor absoluto? El valor que tiene un número según la distancia del cero. Perfecto. Ya. ¿Y para qué nos sirve el valor absoluto? Para la adición de números enteros. Ya. Teníamos dos tipos de adición de números enteros. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan o no? Existían dos formas de sumar números enteros. ¿Cuáles eran? Acuérdense el video que hicieron. ¿Cuál? Primero hacían una suma y después hacían otra suma. Y ahí hacían la diferencia. Ah, ya. La suma de distintos signos y igual signo, son cosas. Tenían que ver con distintos signos. Ah, muy bien. Igual Ya. signo. Uno de distintos. Igual signo, Igual y distintos signos. distinto signo. Ya. Igual signo, distinto signo. Muy bien. Igual signo. 3 más 5. 8. Resultado, 8. 8. Menos 3 más menos 5. Resultado, -8. menos 8. ¿Por qué? Por algo tan simple como
el valor absoluto. En los dos influye el valor absoluto. Ya. En este caso, estamos sumando dos números que son del mismo signo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, si el signo más es agregar hacia un lado o el otro la cantidad de espacios que me dice el signo. En el fondo, aquí es como si... Miren lo que voy a hacer. No sé si matemáticamente estará bien, pero esto sería así. Como es positivo, sería algo así. Algo así, matemáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy en el -3 y yo le sumo un número negativo. Entonces, ¿qué quiere decir que le sumo un número negativo? Que voy hacia la izquierda. ¿Ya? En la recta numérica. Entonces, es como si estuviera restándole un número. Pero en el fondo, lo que me dice la regla es que se suman los valores absolutos y se conserva... ¿Qué hice? Ya, se conserva... ¿Qué se conserva? Sí. El signo. El signo. Ya, pues chiquillos, concentrarse. Bien. Vamos con distintos signos. En los de distintos signos podríamos tener, por ejemplo, -5 más 3. Le estaba sumando un número que era positivo a uno negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Ya voy a plantearlo de las dos formas para que vean que aquí no, aquí existe la propiedad conmutativa. Aquí hay propiedad conmutativa. Se lo voy a explicar de ambas formas. Porque también aplica la propiedad conmutativa. ¿Se acuerdan de la propiedad conmutativa, no? ¿Cuál era la propiedad conmutativa? Aquí es donde más se nota la propiedad conmutativa. ¿Se dieron cuenta lo que hice con los números? Cambiaron de lugar. Los cambié de lugar. Ya, perfecto. Nice. Me faltó. Ya. -5. Yo estoy acá en -5 y me dice que avance, que le sume 3 lugares positivos o negativos. Positivo. Positivo. Entonces voy hacia la Derecha. derecha. Entonces, 1, 2, 3. ¿En qué número quedé? -2. Menos 2. -2. Ya, muy bien. Luego tengo -3 -5. Le estoy sumando un número que es Negativo. negativo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿hacia dónde voy? Hacia la izquierda. Voy hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Resultado? -2. El resultado es el mismo. Y aquí compruebo dos cositas. Primero, la propiedad conmutativa. Y segundo, lo siguiente que te voy a mostrar ahora. Es como la multiplicación. Cuando se multiplica, por ejemplo, 7 por 12,
Pero sería lo mismo que si multiplicaras 12 por 7. Perfecto. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, Connie. Mira, aquí compró una cosa que me dice la regla de los números enteros. Acá. Voy a partir con este ejemplo, con el ejemplo 1. Aquí tengo el ejemplo 2. Me dice que yo resto los valores absolutos. En el ejemplo 1, resto 5 menos 3, que son los valores absolutos, y me va a dar 2. Y voy a conservar el signo del número que tiene mayor valor absoluto, es decir, del número que está más lejos del 0. ¿Cuál es el número que está más lejos del 0? 5. Negativo, ¿cierto? El menos 5, por lo tanto es negativo. ¿Se da cuenta? Por eso se crea la regla. Ya, en el segundo ejemplo es la misma tontera. También tengo 5 menos 2, o sea, menos 3, como valores absolutos. Ahí tengo 5 y tengo 3. Pero siempre los voy a ordenar como yo conozco la suma de cuando yo era chiquitito. Siempre el número mayor restando al número menor. Así. Entonces 5 menos 3 es 2. Igual tiene mayor valor absoluto. El menos 5, por lo tanto el resultado es negativo. Ya. Otro ejemplo. Si tienen dudas, vayan consultando, chiquillos. Hoy día vinieron a clase, ¿cuántos alumnos tienen? Hartos, 3. 5. 5 estudiantes no. Son los que tienen las cámaras prendidas. Ya. Entonces ahora tengo 12 más menos 11. Significa que yo retrocedo ¿cuántos lugares? 11. Ya. ¿En cuánto me va a quedar? 1. Positivo. Positivo. Perfecto. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hice yo acá? Tomé los valores absolutos de 12 menos 11, me da 1. ¿Cuál es el número que está más lejos del 0? El 12. El 12. Por lo tanto, no sería negativo. Matemáticamente en realidad, Positivo. sí, sería positivo. Y un ejemplo más notorio, menos 25 más 14 sería lo mismo. Sería 25 menos 14 y me queda Menos 25. ¿ah? 11. Negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque el 25 está más lejos del 0. Ya. Entonces, aquí en este caso, cuando son sumas de distintos signos, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Eso es lo importante que tiene que aprenderse usted. Para cuando le toque de nuevo clase de matemáticas con el profesor Marco y esté en su prueba la próxima semana, se va a acordar de esto. Esto es lo que tiene que saber usted. Pero, profe, estamos hablando de la suma y usted nos mete resta. Imagínate cuando lleguemos a la resta. Vamos a la sustracción. Recuerde que usted después puede ver esta clase en el canal de YouTube. Tengo 40 suscriptores, debiera tener más. Ya me voy a El suscribir. profesor quiere llegar a 1000. Quiere ser como Julio, profe. No. Yo estoy Me basta suscrita, no con se lo- preocupe. Ah,
¿Cómo se llama su canal? Ya, bacán. Yo activé la campanita. Sustracción. De números enteros. Ya, la sustracción de números enteros era algo que le explicaba en la suma en la suma de números que tienen igual signo. ¿Ya? Pero aquí hay un término que no podemos obviar, que se llama inverso. ¿Cómo se llama? Inverso aditivo. Aditivo. Bien, Connie. Inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Lo siguiente. Sustracción. Sí. Tiene que ver con un punto que se llama cero, que para la suma y la resta es un elemento neutro. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les Sí. pasaron el elemento neutro a ustedes? Yo más o menos me acuerdo. Nota aparte. Elemento neutro. En la suma. Ojo, estoy hablando solamente en la suma. Bueno, en la suma y la resta. Porque también se da en la resta. Claro. Que todo número sumado o restado con cero es el mismo número. ¿Se entiende, no? Ujú. Ya. Pero es más en la suma, no en la resta. Me disculpo porque yo puedo sumar 0 más 3 y me da menos 3, por ejemplo. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, 0 más menos 3. No sé qué dije. Ya. La Cata pregunta cómo se llama su canal, profesor. Tiene que ir a Classroom. En Classroom yo Está el link. publico las tareas con el canal de YouTube. Bueno, elemento neutro, todo número sumado o restado con cero es el mismo número. Como el 1 de la multiplicación. Como el 1 en la multiplicación. Exacto. Bien, Bernardo. Por ejemplo, 5 más 0, 5. 5 Menos 20 más 0, Menos 20. más 20. 8 menos 0, 8. 0 menos 8, 8. 8. ¿Ya? No, aquí no me sirve. Porque si Menos lo 8. transformo en menos 8. No me sirve en la recta. Estaba bien lo que dije antes. Ya. Bien. Estaba bien lo que dije antes. Todo número sumado con 0 es 0. O sea, es el mismo número. Es el mismo número. Bien. Entonces, el inverso aditivo tiene que ver básicamente con el número que sumado con otro me dé el elemento Es neutro. 0. ¿Me escuchó? Un Sí. número que Sí. sumado con otro me dé el elemento neutro. Por ejemplo, a 2, ¿qué número tengo que sumarle para que me dé 0? Menos 2. ¿Ya? Entonces, claro, 2 más ¿cuánto? Me da 0. Eso es lo que tengo que averiguar. Y como dijo Fausto, menos 2. ¿Cierto? Número que sumado con 25 me da 0. Menos 25. ¿Lo entienden por qué o no?
¿Entienden por qué esto? Maite, Cata, Juanito, Fausto, ¿Qué? ¿no entienden? Sí. Sí. ¿No entienden por Yo qué más o menos. 2 sumado con menos 2 me da 0? Sí. Los demás, aparte del Fausto, ¿lo entienden? Y Ya, Vamos, ahora respondan. Sí. explíquenmelo. ¿Quién lo puede explicar? Que no sea el Fausto. Porque cualquier número que sea positivo sumado por su negativo da 0. No, porque ahí me estás diciendo la regla. Yo te estoy preguntando por qué. Fundamentamelo. porque cualquier número sumado al 0 me da el mismo número, cualquier número sumado al ¿Ya? Al contrario. espera, se me conectó el micrófono. Al contrario, Mira, el número me da 0. el fundamento es más simple de lo que ustedes piensan. Voy a tomar este ejercicio. El inverso aditivo. Sí, pero yo te estoy preguntando por qué. Te estoy preguntando que me fundamentes por qué. ¿Por qué 2 más su inverso aditivo me da 0? Eso es lo que te estoy preguntando. Entonces, claro, ya lo aprendimos en el anterior. Estoy aquí en menos 2. O sea, estoy aquí en 2 positivo. Para llegar a 0, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto tendría que sumarle para llegar a 0? Los dos. 2. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque hoy es a la izquierda. ¿Se entiende ahora o no? Ya. Por ejemplo, si estuviera en menos 3. Menos 3, mira. Menos 3 más ¿cuánto? Me da 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo Subarle para 3. llegar a 0? ¿Sumarle positivo o Positivo. sumarle negativo? Positivo. Tengo que sumarle un número positivo. ¿Pero cuál? 3 el Es mismo. positivo. El que tenga el mismo valor absoluto, por ejemplo. Entonces, 3 más 1 más 2 más 3. ¿Ya? A eso se refiere este es el fundamento. Este es el fundamento que usted tiene que buscar. Ah, el inverso aditivo es el número que sumado con otro. ¿Pero por qué? Porque cada vez que yo sumo, puedo sumar un número para la derecha cuando es positivo y para la izquierda cuando es negativo. ¿Ya? Tantos lugares me diga el número. Ya. Sabiendo lo que es el inverso aditivo, vamos a la sustracción. Vamos a ver si alcanzamos. Nos quedan 3 minutitos. 4. La sustracción derechamente me dice que cuando yo tengo un número, o sea, cuando yo tengo una sustracción de números enteros, yo lo que hago en mi mente, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hicimos en la suma de números, igual, ¿se acuerdan de esta suma? Cuando les puse esto, más, menos 8 o algo así, no sé. Y les puse que era lo mismo que una resta. Ya, aquí es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que en una recta numérica yo lo que tengo que hacer es quitarle a 4 5 lugares positivos? Entonces, para no quitarle 5 lugares positivos, que en el fondo me va a hacer retroceder igual 5 lugares, lo que tengo que hacer es sumarle a menos 4 el inverso aditivo de 5. Menos 5. ¿Cuál sería el inverso aditivo de 5? Menos 5. Leonardo lo dijo, menos 5.
y me queda una adición de dos números enteros del mismo signo. Ya. Y resuelvo. Menos 4 más menos 5, 9, porque se suman los valores absolutos. 5 más 4, y se conserva el signo, porque ambos son negativos. Ya. Les voy a dejar una tarea de nuevo en DATQuiz, o sea, perdón, en Aula Digital. ¿Ya? Opa. Profe, Estoy revisando todos los trabajos, chiquillos, todo lo que me mandaron, así que ojo con eso porque los puede salvar. Dígame, antes que se a mí corte. a mí me llegaron como 4 trabajos en aula digital que eran todos con las mismas preguntas. Sí, Marco, eso pasó. Qué raro. Estuvimos también con la Maciel haciendo una guía, con la Maciel Cuevas, ¿Ya? y nos repetían las mismas preguntas. Qué raro. A veces Pero eso ya pasa es un eso. problema de la plataforma. Les voy a avisar de todas formas a los muchachos, ¿ya? Profe, Yo hice la guía igual. yo la hago. ¿Sí? Sí, pero se repetían. Sí. ¿Se te repetían, Connie, algunas preguntas? Sí. A mí sí. A mí también. Ya. Sí. De hecho, eran como la misma guía. A mí igual. Voy a avisar a la plataforma, ¿ya? ¿Les parece? Para ver qué es lo que nos dicen. Ya, muchachos, que estén bien, cuídense. Vayamos. Nos vemos. Estén bien, niños.